Nuestro Dios, te agradecemos en esta tarde por tus bendiciones y antes de iniciar esta especialidad queremos rogar tu presencia. Que lo que se haga y diga para esta actividad sea para honra y gloria de tu nombre. Bendice a nuestros amigos que están conectados y, Señor, rogamos tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues feliz tarde para todos. Voy a iniciar la presentación de esta especialidad que es Campamento 1 o Arte de Acampar 1, que es la especialidad más básica de campismo. Vamos a dejar la sesión de preguntas para el final, así es de que voy a comenzar pues con la presentación. La especialidad nos pide conocer el protocolo de acampar en lugares silvestres, o lo que es lo mismo, el cuidado del medio ambiente. Lo primero que necesitamos recordar cuando vamos a ir de campamento es que vamos a tener un encuentro con la creación de Dios. Es decir, no solamente es ir a un lugar cualquiera, sino que vamos a ir a un lugar donde vamos a estar en contacto con la creación de Dios y a la par podemos estar también en contacto directamente con Dios. Para esto hay varias cosas que tenemos que recordar. En primer lugar, no destruir la naturaleza. Si lo entendemos que el lugar donde vamos a ir a acampar es parte de la creación de Dios, pues no deberíamos destruirlo. También no tirar basura, porque si bien no lo hacemos por una conciencia ecológica, sí es importante para el cuidado del medio ambiente o de la creación de Dios. ¿Qué más? No cortar árboles innecesariamente. Hay lugares o personas que van de campamento y que se dedican a talar árboles con la intención de hacer fogatas sin importar si el árbol está listo para ser cortado. A veces hay árboles muy buenos, en muy buenas condiciones y la gente los corta nada más por cortarlos. Nosotros como conquistadores o como guías mayores no los cortamos sin ninguna razón. Tomamos generalmente leña, buscamos de donde haya para poder considerar el uso de la madera. Y finalmente, pues no matar animales. Esta es parte importante dentro de este proceso de acampado en lugares silvestres. Recordemos especialmente que somos mayordomos de Dios y que nuestro objetivo principal es cuidar aquello que Dios nos ha confiado, entre ello está incluida la naturaleza y el planeta. ¿Qué pasa si dentro de un campamento o dentro de una salida o una excursión nos perdemos? Bueno, hay algunas reglas esenciales que necesitamos considerar. La primera, orar a Dios. Cuando nosotros estamos perdidos, nosotros no sabemos dónde estamos, pero Dios sí sabe y de alguna manera Dios puede guiar a alguien más a encontrarnos. ¿Qué más? Mantener la calma. A veces podemos, si nos perdemos, asustarnos, pero es importante mantener la calma porque esto nos va a ayudar a mantener la energía, nos va a ayudar a mantener las condiciones para poder lograr encontrar el camino o poder hacer algo para que nos ayuden, nos encuentren más pronto. ¿Qué más tenemos que hacer? Es importante si nos perdemos, marcar nuestro territorio, especialmente si estamos junto a algún árbol, junto a un lugar visible, a veces ya sea con nuestra pañoleta, con algún objeto que traigamos, una cuerda, una cinta, porque cuando empezamos a caminar, solemos caminar en círculos. Entonces, el marcar el lugar donde estamos en ese momento nos va a permitir saber si ya pasamos por ahí o no hemos pasado para poder encontrar más fácilmente el camino. ¿Qué más tendríamos que hacer? Subir a un lugar alto para tener mejor visión. Puede ser alguna montaña, puede ser un árbol alto, pero subir a un lugar alto nos va a permitir alcanzar a visualizar ya sea el camino o el campamento o algún lugar donde podamos vislumbrar una posible ruta para que nos encuentren. ¿Qué más? Si conocemos el uso de mapas, el uso de brújulas,
También con los mapas podemos guiarnos hacia dónde queda el norte, hacia dónde queda el sur, o en el mapa podemos, incluso si lo juntamos con el punto anterior, nos subimos a un lugar alto, tenemos un mapa, podemos ver dónde está el puente, dónde estamos nosotros, y entonces orientarnos con mayor facilidad. También es bueno tratar de hacer señales con fuego, señales con luces, con nuestra ropa, ya sea blanca o llamativa, incluso si portamos en nuestra bolsa algún espejo, eso nos puede ayudar a hacer señales aprovechando la luz del sol para que la gente sepa dónde nos encontramos. Si nos llega la noche, una muy buena opción para poder ubicarnos es construir una fogata. El construir una fogata nos va a ayudar a tener calor, nos va a ayudar a ahuyentar los animales y sobre todo nos va a permitir que podamos ver. Entonces, es una buena idea construir una fogata si nos perdemos. Si tenemos un silbato, también es bueno soplarlo. Recordar que como señal de alerta, cuando ustedes soplan un silbato en 3 ocasiones, es una señal de alerta. Pueden gritar también hasta en 3 ocasiones como una medida de auxilio. Cuando nosotros vamos a disponernos a dormir en un campamento, necesitamos 2 elementos básicos, o es importante tener de estos 2 elementos. Uno es la bolsa de dormir o sleeping bag, y uno es la almohadilla, que nos va a servir en la parte de abajo. Este es como los tapetes que usan en yoga, pero son un poco más gruesos y esponjosos. Esto va a permitir, es una colcha térmica aislante, nos va a permitir que no nos calen las piedras, nos va a permitir que nos podamos proteger de las raíces y a la par que no nos pase lo frío del suelo. Si somos un poquito menos económicos, nos puede alcanzar hasta con cartón para podernos proteger y generar un aislamiento entre nuestra bolsa de dormir y el suelo. Cuando hablamos de tipos de sleepings, hay que recordar que hay de varias formas, pero especialmente vamos a considerar 2. Una es esta que están viendo en pantalla, que es un sleeping rectangular, es amplio, brinda mayor libertad de movimiento, tiene un cierre en forma de L, lo que permite que en algún momento se le pueda abrir completamente el cierre y convertirlo en una colchoneta. Tiene esas ventajas y este tipo de sleeping es especial para climas cálidos. Para cuando vamos al Getsemaní o cuando vamos a algún lugar donde hay calor, estos sleepings son la mejor opción. Sin embargo, si vamos a un lugar ya con frío, el sleeping más apropiado sería uno como este que tienen en la pantalla, que es un sleeping de momia. Es un sleeping, hay varias versiones de este sleeping, algunas más cerradas que otras, pero el principio es el mismo. Sirve como una funda protectora para el cuerpo, no tiene tanta amplitud, no tiene tanta libertad de movimiento, pero tiene una gran ventaja y es que es mucho más liviano. Al quedar pegado al cuerpo de nosotros es ideal para climas fríos y nos va a proteger en este tipo de ambientes. También es importante conocer que los sleepings pueden tener varios rellenos. Pueden ser de plumas, pueden ser rellenos de guata o pueden ser sintéticos. Si tienen rellenos de plumas, son los mejores sleepings que pueden conseguir. Son los mejores aislantes, tienen poco peso, tienen poco volumen, pero el problema es que son muy caros. Si son rellenos de guata, por ejemplo, sí son muy confortables al contacto con la piel, son calientitos para el grosor, son durables, tienen buen aislante, pero suelen ser muy voluminosos. Y si se llegan a mojar, se ponen muy pesados. Y finalmente los que son de relleno sintético tienen como unas esponjitas en la parte de adentro, pero vienen de 2 tipos, pueden ser aireados o compactos. Los que traen esa esponjita de forma compacta, esos aunque se mojen, aguantan mucho, se secan muy rápido. Pero los aireados son como si trajeran espuma adentro. Entonces, cuando se mojan, pueden convertirse algo así como en una esponja. Entonces, sí son un poquito complicados. La opción siempre más viable, pues, es un sleeping de plumas, de pluma de ganso, de hecho, porque son los que aíslan mejor, tienen poco peso y el problema es que sí son caros.
Si no, algunas marcas de sleepings suelen traer en la parte de la etiqueta o del empaque, traer la temperatura mínima a la cual pueden funcionar. Yo llegué a tener un sleeping de hasta -4 grados centígrados, muy bueno, muy útil, era de relleno de guata, entonces sí era muy calientito, muy calientito. Los aislantes, que es el otro elemento que ponemos en la parte de abajo, pueden ser de dos tipos, de poros abiertos o de poros cerrados. Los que les mencionaba de poros abiertos son como una especie de esponja, son muy cómodos, es como si durmieran arriba de un colchoncito, pero el problema es que suelen absorber agua y son voluminosos. Los de poros cerrados son como les mencionaba ahorita, como los tapetes que usan en yoga, o como los que venden en los centros comerciales, no absorben agua, su textura es más compacta, son delgaditos, no pesan mucho, son maravillosos para cargar en la mochila, pero el problema es que son un tanto rígidos, entonces no son tan cómodos cuando dormimos en el suelo. Ahora, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué objetos necesitaríamos para un campamento de fin de semana? Primero que nada, una bolsa de dormir y un aislante, pues para pasar la noche. Si vamos a ir a un campamento solos o acompañados, como quieran, podemos utilizar ya sea una carpa o un refugio. Si vamos a llevar un refugio, pues hay que llevar lonas, hay que llevar cuerdas para poderlo armar. Si no, con una carpa es suficiente, puede ser desde una carpa individual o de 2 personas hasta del tamaño que quieran. Nada más es importante recordar que todo lo que llevemos es suficiente, calcetines suficientes, suelen ser lo que más se moja y son importantes para conservar el calor. Es importante llevar ropa cómoda. Los pantalones de mezclilla no son la mejor opción para poder salir de caminata o de campamento, porque pueden rozar y entonces vuelve muy incómoda la caminata o vuelve muy incómodo el trayecto. Lo mejor es traer ropa cómoda, puede ser un pants, puede ser, en el caso de las damas, algún mayón o una ropa que te pueda mantener con cierta comodidad de movimiento. También es importante, independientemente que vayamos a un lugar donde hace calor, alguna prenda abrigadora, ya sea un suéter, ya sea una sudadera, de esas que son impermeables, ya que esto nos va a permitir que en la mañana, especialmente por ahí entre 4 y 6, 7 de la mañana, es el momento más frío de la noche. Y aunque sea un lugar cálido, a esa hora bajará la temperatura y es probable que tengamos frío. También es bueno cargar un impermeable porque nos puede ayudar a protegernos de cualquier eventualidad con la lluvia. Incluso ese impermeable, si en un momento determinado requirieran o no tienen una mochila impermeable, pueden usarlo para cubrir su mochila y eso va a ayudar mucho a que no se les mojen sus cosas. Toallas también son importantes, desde una toalla grande para bañarse, una toalla pequeña para el aseo personal, limpiarse la cara, secarse cuando nos cepillamos los dientes, etcétera. Es importante llevar también zapatos cómodos. Ahora, no necesariamente se requieren tenis. Los tenis tienen la desventaja de que muchos no están diseñados para el campismo. Entonces, al ser de plástico, si bien son cómodos, pueden agrietarse, pueden romperse, alguna espina puede clavarse en las suelas del tenis y dañarlo de forma permanente. Igual los tenis en la parte de arriba tienen una protección de tela, entonces ante cualquier contacto con el agua, tu zapato se va a mojar y obviamente pues ya no va a estar en las mejores condiciones para usarlo. Es importante también que cuando vayamos a un campamento de fin de semana, usemos un sombrero o una gorra para protegernos del sol, que llevemos nuestros utensilios de aseo personal, ya sea el peine, cepillo, pasta de dientes, crema, etcétera. Llevar utensilios de cocina, sartenes, palitas para cocinar, algo de aceite. Si vamos a viajar solos o con un grupo muy pequeño,
es conveniente que podamos llevar el aceite para cocinar o la sal en pequeñas bolsitas. No carguemos todo el litro de aceite si solo somos nosotros o el grupo es pequeño, porque eso nos va a hacer cargar una mayor cantidad de elementos que no van a ser útiles. Los utensilios de comida, plato, vaso, cubiertos, servilletas, todo en bolsitas. Se pueden colocar en bolsas Ziploc para que incluso si en algún momento llegaran a quedar húmedos, no se vayan a dañar nuestras cosas. Una linterna, y siempre es importante que la linterna sea de pilas y que llevemos pilas de repuesto, porque cuando vamos a un campamento de verdad, no necesariamente en un lugar donde no hay energía eléctrica, pues la pila del celular se acaba con mucha regularidad. Entonces, es importante llevar una linterna tradicional con todo y pilas. Actualmente hay linternas LEDs que se conectan a la corriente eléctrica, pero el riesgo es justamente el mismo, que cuando vayamos a un lugar donde no hay suficiente o donde no hay corriente eléctrica, nos lleguemos a quedar sin una linterna para la noche. ¿Qué más? Bolsas de plástico nos van a servir para echar la ropa sucia y para algunos otros usos durante el transcurso del campamento. ¿Qué más necesitamos para un campamento de fin de semana? Ocupamos una cantimplora o una botella para el agua. Este es indispensable, ya sea que estemos en un lugar fijo acampando y vayamos a hacer alguna caminata, o que el campamento sea dentro del mismo senderismo o de la misma caminata, vamos a requerir algo en que tomar agua. Entonces, siempre es importante llevarla. Repelentes de mosquitos. Hay gente que es muy susceptible a los mosquitos y es importante llevar un repelente para protegerlos. Bloqueador solar para protegernos del sol. Algún pañuelo, papel higiénico y obviamente siempre cargar nuestra Biblia. Es muy importante, me ha tocado ver sobre todo a campistas muy nuevos y a campistas muchachas, llevar mochilas de rueditas o maletas de rueditas. Y aparatos eléctricos, nunca falta quien en un campamento saque una secadora o una plancha para el pelo. Hay que tener mucho cuidado con esto y sobre todo hacerle énfasis a nuestros niños o a nuestros adolescentes que no son necesarios. ¿Por qué? Porque muchas veces quien carga este tipo de mochilas o este tipo de aparatos eléctricos al final no los terminan cargando y se convierten en un peso para otro compañero o para los mismos directivos del club. La especialidad nos pide también saber cómo armar una carpa. Aquí viene el procedimiento básico. Desempacar la tienda de campaña, colocarla en un lugar plano y limpio. Se puede colocar en la parte de abajo una lona ya del tamaño previo de la carpa y colocar las estacas. Se deslizan las varillas en los tubos, pero no se levanta la carpa hasta que las varillas principales estén en su lugar. Generalmente son 2 varillas las principales y esas se tienen que levantar al mismo tiempo, porque si no vamos a tener problemas para poder armar la carpa y vamos a batallar un poquito más. Y finalmente, pues se coloca el cubretecho, se ajustan estos cubretechos de las carpas modernas, tienen unas cuerdas que se van a ajustar a las anclas de las varillas. Estas son importantes porque van a mantener la estabilidad del cubretecho, pero es importante también que no queden muy apretadas. A veces las apretamos mucho y cuando hace un poco de viento se mueven, entonces puede dañar la carpa o puede romperse incluso si el viento es muy fuerte. Al momento de recoger la carpa es importante que no la recojamos o no la guardemos mojada. Hay que esperar al menos hasta las 9, 10 de la mañana que ya le dé un poquito el sol y que el rocío de la noche, de la madrugada, se haya secado bien para poder guardar la carpa. En el caso de aquí en la parte inferior izquierda, les dejo un link de un video donde fácilmente nos explican cómo elegir el lugar para acampar y cómo armar esa carpa. Para prevenir los incendios en la carpa, especialmente es importante que por lo menos el fuego esté a una distancia de 6 metros de la carpa. Entre más lejos esté, ¿por qué 6 metros? Porque 6 metros es una distancia suficiente para proveerle calor a la carpa, pero
las chispas que fluyen de la fogata no alcanzan a llegar a la carpa. Es una distancia de seguridad que nos va a servir. También nunca entrar a la carpa con velas, con veladoras, con lámparas de petróleo o queroseno. La imagen que tienen aquí justamente a la derecha es de una lámpara de queroseno. Son muy, muy útiles para campismo porque dan muy buena luz y además dan calor, pero hay gente que a veces para pasar más calientita la noche suelen introducirlas a las carpas. Eso no se debe de hacer porque es un riesgo muy alto de que en algún momento se pueda tirar el líquido que se les pone en la parte de abajo y puedan generarse un incendio y bueno, puede tener consecuencias muy, muy drásticas. Cuando la especialidad también nos pide conocer ciertos principios de higiene en un campamento. Lo primero y lo más importante cuando vamos de campamento es respetar la naturaleza. Ya sea un campamento estable o un campamento rústico, tenemos que aprender a respetar la naturaleza. Y hay dos formas en las cuales nosotros podemos ya sea dañar o podemos alterar la naturaleza si es que no las hacemos de forma correcta. Si vamos a un campamento estable, estas dos cosas son el baño y la cocina. Si vamos a un campamento estable, es muy importante cuidar los baños. Yo no sé si a lo mejor no todos los conquistadores o no todos los jóvenes adventistas han tomado esta especialidad, pero hemos notado con frecuencia que hay gente en los campamentos, pensemos tan solo en el FETSE, hay gente que los deja sucios, que no tira los papeles en el bote, sino que los tira en el excusado, lo cual puede tapar el excusado, y esto no se debe de realizar. Es importante no entrar con los pies sucios, de por sí hay humedad en el baño, y podemos ensuciarlo más. Es importante que cuando nos bañemos, pues tratemos de no mojar mucho, y si vamos o si se mojó, tratar de secar al terminar. Son principios de higiene para que entre todos podamos tener una sana convivencia. En el caso de la cocina, es importante lavar los trastes bien lavados después de comer, limpiar la cocina después de comer, guardar, secar y guardar todos los utensilios que hayamos utilizado. No dejar utensilios al azar porque eso puede generar mayor riesgo. Si el campamento al que vamos es rústico, no hay baños, no hay una cocina, bueno, puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse una letrina, si somos varios, hacer una letrina, pero es importante que esta letrina sea lejos de fuentes de agua. Si la letrina se realiza para todo el campamento, es importante que sea profunda y que después de que la usemos, tapemos con tierra, con acerrín o con cal para que se mantenga higiénica. Si no va a haber letrina y ahora sí que cada quien va a agarrar monte como quiera, el hoyo debe ser poco profundo, de preferencia unos 5 o 7 centímetros, para que al final podamos enterrar todo. Esta profundidad, entre 5 o 7 centímetros, nos permite que las bacterias y los bichitos que hay en el suelo puedan compostar fácilmente todo este residuo y pues deshacerlo de forma natural. Incluso el papel higiénico es importante que se eche a la letrina y se tape después de su uso. Es importante también, especialmente si vamos a ir a un campamento rústico, que practiquemos nuestra higiene personal habitual. A veces hay o habemos conquistadores o guías mayores que no nos bañamos en todo el fin de semana. Sin embargo, eso es peligroso no solamente para la convivencia, sino para nuestra salud. También es importante que nos lavemos las manos de forma frecuente, que nos cepillemos los dientes y especialmente que nos limpiemos las uñas. Antes de que usted vaya de campamento, recórtese bien las uñas, porque ahí se guarda la tierra, se pueden guardar algunos parásitos que posteriormente pueden causarles algunos problemas. Es muy frecuente que en un campamento a la gente le dé diarrea. Entonces, eso tiene mucho que ver con una mala higiene personal
en el campamento, y esto se agrava más cuando el campamento es rústico, es decir, cuando no hay un auditorio, cuando no hay nada de eso, ¿no? Entonces, es importante recordar que todo esto lo hacemos por un respeto a la naturaleza o a la creación de Dios. Ahora, cuando usamos cuchillos, cuando usamos hachas, estas son muy importantes, son muy útiles, sobre todo porque nos van a permitir hacernos de leña para poder cocinar o para poder hacer una fogata. En la imagen que tienen en la pantalla, van a poder observar cada una de las partes de esta hacha, empezando por el mango, el cual tiene su punta clavada, o bueno, internada en una hoja, que es esta gris, en una hoja, y sale hasta el otro lado, justamente a donde termina la hoja del hacha. Esta parte se llama ojo, perdón, y bueno, la parte de la hoja, hay una que tiene filo, algunas hachas tienen incluso un sacaclavos, y la parte gruesa de la parte de atrás o de la sección de atrás se llama contrafilo. Hay ciertas reglas para manejarla. Primero, cuando vayamos a cortar algún trozo de árbol o alguna rama, es importante que lo hagamos en un ángulo aproximado de 60 grados para que al momento de cortar la astilla o el trozo de madera no se nos vaya a clavar ni en un pie, ni en una mano, ni nos vaya a caer en los ojos. Entonces, por eso es muy importante que cortemos en un ángulo diagonal aproximadamente de unos 60 grados. Es importante, como vamos a aplicar fuerza, tener las piernas bien abiertas para un buen equilibrio. Generalmente con una abertura a la altura de los hombros es suficiente. O cuando vamos a compartirle a alguien el cuchillo o el hacha, se debe hacer siempre en la posición que aparece aquí en la imagen. Nunca la pasamos, siempre la tomamos del contrafilo, nunca la pasamos tomada del mango, porque podemos lastimar a alguien. Es importante que cuidemos, sobre todo que nuestros niños, nuestros jóvenes no corran con las hachas o con los cuchillos, porque esto puede tener un riesgo. En algún momento se pueden cortar o se pueden lastimar con las hachas. Cuando se terminen de usar, se debe colocar ya sea en su estuche o dejarlo en un lugar visible, nunca en el suelo, porque esto puede generar accidentes también. Justamente ese es el siguiente punto, nunca dejarlo tirado en el piso y asegurarse de no tener a nadie muy cerca cuando estamos cortando, ya que al momento de que trozamos o cortamos la madera, pudiéramos lanzar alguna astilla o algún trozo de madera para alguien y dañarle. Es importante también no clavarlas en el piso, tanto los cuchillos como las hachas, ya que esto pues, va a hacer que pierdan el filo. No dejarlas expuestas o libres a la intemperie, a la lluvia, al rocío, porque puede dañarlas, se oxidan con mucha facilidad, son de hierro y no tienen ninguna cobertura protectora, entonces pueden dañarse con facilidad. También es importante asegurarse que el mango esté bien unido a la hoja para evitar que a la hora de cortar pues vaya a salir volando la hoja y vayamos a dañarle a alguien. En la parte derecha de su pantalla pueden observar la forma correcta de caminar con un hacha, siempre con la hoja de espaldas a nosotros. Es importante, como les decía, nunca dejar el hacha tirada en el suelo, ya que la humedad va a oxidar el hierro y además puede ser peligroso para alguien, especialmente para los niños. No se debe tampoco clavar el hacha en la tierra porque las piedras que hay en la tierra pueden dañar el hierro del que está formado el hacha, y siempre es bueno que las hachas estén sujetas en sus fundas o si no clavadas en un tronco de madera seca con todo el filo enterrado como aparece aquí en la pantalla para que no se nos vayan a desgastar, ya que si en algún momento quedara alguna parte de fuera pudiera ser peligroso. Obviamente, cuando ya cortamos con el hacha, pues el objetivo es obtener leña para hacer una fogata. Las fogatas siempre se deben de realizar en terrenos planos, ya
que si lo hacemos en terrenos inclinados, lo único que vamos a generar es que las chispas volar y puedan lastimar a alguien. También deben hacerse en un sitio abierto y asegurarnos antes de poner la fogata, limpiar la zona de cualquier elemento inflamable, ya que esto puede generar también un accidente. Es importante que tengamos leña preparada, clasificada. ¿Cómo se clasifica la leña? De más grande a más pequeña y tener buena yesca. Para quienes no conocen el término de yesca, yescas son esas pequeñas barañitas, dice la gente, o pequeños trocitos de hojitas, ramitas muy delgaditas que están bien secas y que nos van a servir para iniciar el fuego. Siempre iniciamos poniendo estas y luego vamos agregando ramitas cada vez más grandes y más gruesas hasta que el fuego se agarre bien y al final van los leños así como los que observan en la pantalla. Con respecto a cómo manipular el fuego, es importante en este proceso que no construyamos la fogata cerca de carpas, cerca de refugios o debajo de árboles. ¿Por qué? Porque incendiarse y ya que obviamente, como lo decíamos, pues esto nos va a ayudar a prevenir algún incendio. Siempre debemos tener a un lado, cerca de la fogata, ya preparada tierra, arena o agua. Vamos a retirar, es importante apagarla por completo. Algunos campistas o algunas personas recomiendan poner un cerco de piedras alrededor de la fogata, ya que esto nos va a permitir tener un margen de seguridad donde podamos evitar un accidente. En el caso del uso de los cerillos en las fogatas, es importante siempre darle la espalda al viento y acercar el cerillo a la yesca. Prender el cerillo de arriba hacia abajo, nunca lo coloquen con la flama hacia abajo, ya que eso va a hacer que más rápidamente se consuma el cerillo, y lo vamos a acercar cuidadosamente al centro de la yesca para poderla irla prendiendo y poco a poco ir encendiendo nuestra fogata. Es importante también que recolectemos la leña antes de que anochezca, ya que así va a estar seca. Siempre se recolecta la leña de preferencia por la tarde, antes de que se haga noche, y mantenerla lejos de la intemperie. Puede estar protegida a veces debajo de alguna mesa, puede estar protegida en un refugio, puede estar protegida incluso en alguna carpa. A veces podemos llevar una carpa pequeñita, no para usarla, sino para guardar nuestra leña, guardar nuestra comida lejos de la intemperie y evitar un riesgo. También podemos guardarla en la cajuela de un coche, si es que podemos llegar en coche hasta el lugar del campamento. Ahí podemos tener un lugar seguro para nuestra leña, ya que así no se nos va a mojar. Si no, pues con una lona o con plástico, incluso con el mismo impermeable que les mencionaba al principio, para poder protegerla de la lluvia. La especialidad nos pide que ustedes aprendan a hacer pan de palo. Les voy a dejar aquí este video, aquí está el link en la parte de abajo, que van a poder encontrar en YouTube, y lo pueden probar pues en su casa para hacer el pan de palo. Ahí viene la receta y viene cómo se cocina. Ahora, para la limpieza de utensilios de cocina, lo primero que se tiene que hacer es escamochar. ¿Qué es escamochar? Quitamos todos los residuos que pudiera haber de alimento y los desechamos, o los colocamos en un balde para basura orgánica. Esto incluso al final podemos hacer un hoyo y dejarlo enterrado en el lugar donde acampemos. También requerimos un balde de preenjuague. Este puede ser opcional
sobre todo porque va junto con el escamocheo. Si ustedes lo usan, estaría muy bien, porque va a permitir que al agua jabonosa llegue el plato ya ligeramente húmedo y les va a permitir limpiar mejor, quitarle los residuos de alimento. Si el balde de agua jabonosa está tibia, mucho que mejor, porque eso va a ayudar a que la grasa se pueda cortar con más facilidad y el plato quede más limpio. Y finalmente ya un último balde de enjuague. También me ha tocado ver mucho en eventos juveniles cómo no practicamos esto. No sé si no, a lo mejor no lo tenemos muy claro o qué onda, pero con mucha frecuencia en el balde de enjuague todavía se llegan a ver residuos de alimento o echan el plato al agua con jabón. Es importante recordar que el agua con jabón, los platos no deben entrar ahí. El balde que tiene agua con jabón es exclusivamente para tener alguna fibra o algún material con el que vamos a tallar nuestros platos, nuestros vasos, pero no echar ahí los platos en el agua jabonosa. Ese es un error muy común. Cuando vamos de campamento con nuestro club, hay ciertas reglas clásicas, y es que quien le toca la cocina para ese tiempo de comida también debe lavar los trastes o las ollas con las cuales se ha cocinado. Y es importante que todos los conquistadores o todos los días mayores sean asignados por lo menos una vez a lavar la cocina. No solo se trata de lavar nuestro plato, nuestro vaso, sino que todos deben formar parte de esto para que haya justicia en el proceso de cocinado. También se deben limpiar pues todas las ollas, los sartenes, lo más limpio que sea posible antes de ponerlos en el agua de lavado, y tienen que ser secados después del enjuague y después guardados, porque si no los secamos, con frecuencia se les puede pegar más tierra o más polvo para el momento de volverlos a utilizar. Durante la noche necesitamos, si es que va a hacer mucho frío, podemos usar varias de las siguientes cosas o las siguientes recomendaciones. En primero, si van a ir ustedes a un lugar donde saben que hace frío o donde tienen cierto conocimiento, o algún lugar de montaña, es importante llevar ropa pegada al cuerpo. Algunos le llaman ropa térmica. Esta ropa térmica va a ayudar mucho para preservar el calor en la noche. Es importante usar un buen aislante, que les proteja bien del frío del suelo, y una buena bolsa para dormir. La recomendación es que sea un sleeping de momia. Si no tienen un sleeping de momia, bueno, pues uno de L, y si no hay un sleeping de L, llévense una frazada, una cobija de esas como polares. La pueden poner al interior de su sleeping y cerrarlo en forma de L, o cobijarse pues ya sea con algún otro tipo de cobija, pero es importante recordar que todo lo que carguemos de ida lo vamos a cargar de regreso, y las cosas pesan más de regreso que de ida. También es importante no dormir con ropa húmeda o con ropa mojada, porque esto va a hacer que en el transcurso de la noche pasemos más frío. La especialidad también nos pide que podamos abordar lecciones espirituales de la naturaleza. Y aquí hay algunas. La naturaleza nos permite, sabemos que es el segundo libro de Dios, podemos encontrarnos con Dios a través de la naturaleza, pero nos permite descubrir lecciones útiles para nuestra vida espiritual. Dice el Salmo 19:1: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso que es el hombre para que lo recuerdes y que es el hombre para que tengas de él memoria. David estaba viendo el cielo, se sentía tan pequeño que él consideraba que cómo era posible que Dios pudiese tener misericordia de él. Nosotros también podemos encontrar lecciones espirituales en el contacto con la naturaleza. En el contacto con las aves, si Mateo 10:29, si Dios cuida de las aves, pues seguramente cuidará también de nosotros, ¿no? Lecciones de las flores, recordemos aquel texto del Sermón del Monte, donde Jesús menciona que
si no han visto los lirios del campo que no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón se vistió con toda su gloria. Y finalmente, cuando encontramos fuentes de agua, pues recordemos que el que beba de esta agua volverá a tener sed, le dijo Jesús a la samaritana, pero el que beba del agua que Jesús ofrece no tendrá sed jamás. Siempre la naturaleza nos va a ofrecer lecciones espirituales. Nosotros no somos como cualquier otro campista. Los campistas normalmente la gente se lleva a su casa de campaña, una silla de campamento, unas cervezas, una bocina de música, pero nosotros vamos a la naturaleza a tener un encuentro con Dios, a poder establecer un contacto con Él, a desvincularnos de todos nuestros oficios y trabajos normales de entre semana, y tenemos que considerarlo. Finalmente, el último punto de esta especialidad dice lo siguiente. Hay una frase muy común en el campismo y es: no lleves nada más que fotografías, no dejes nada más que huellas y no mates nada más que el tiempo. Nosotros como conquistadores nos vamos a acampar porque queremos encontrarnos, como decíamos, queremos encontrarnos con Dios. Y es importante que dejemos todo lo que está en la naturaleza tal y como está. No nos llevemos animalitos para recuerdito, no nos llevemos, no cortemos flores para llevarlas, es un asunto muy común. A veces cortamos florecitas para que muchas de ellas están frescas. Si queremos llevar algo del campamento, si nos queremos regresar a casa con algo, regresemos con fotografías. Si queremos dejar algo en el campamento, no dejemos basura, no dejemos nada que pueda alterar el ecosistema, no dejemos nada que pueda dañar. Siempre hay cosas que se pierden en los campamentos, pero tratemos de ser cuidadosos, de no dejar nada más en el campamento que no vaya a ser usado, ¿no? Entonces, y finalmente, nunca dañemos a la naturaleza. Hay lugares donde puede haber animales salvajes, puede haber algunos bichos, puede haber luciérnagas, puede haber animales que podamos encontrar fácilmente en la naturaleza. No los matemos. Recordemos que ellos ya viven ahí, nosotros somos los que llegamos a invadirlos y los que llegamos a meternos a su hábitat. Entonces, no nos llevemos a casa nada más que fotografías, no dejemos en el campamento nada más que huellas y no matemos nada más que el tiempo. Las tareas para probar la especialidad. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Número 1, vamos a pedirles a cada uno de ustedes, al que quiera aprobar esta especialidad, que nos envíe un video, ya sea en WhatsApp o que lo suba a Facebook o a YouTube y nos envíe el link donde está armando una carpa. Armando una carpa desde cero. Esto lo pueden hacer en su casa, siendo que seguimos en cuarentena y no podemos salir. Pueden hacerlo ahí mismo en su casa, consigan una carpa, o si tienen una carpa, hay que tratar de armarla. Segundo, hay que hacer una fogata con materiales naturales y enviar fotos de la fogata. La especialidad nos pide que la prendan con solo un cerillo, pero entiendo que es complicado. Entonces, envíenos fotos de su fogata con materiales naturales. Les voy a dejar también ahí en el Classroom unos videos de cómo hacer una fogata con puro material natural. No me hagan trampa, no le pongan alcohol sólido ni le echen fogatol para que prenda más rápido. Con pura yesca y palitos vamos a encender una fogata. No tiene que ser grande, también la pueden hacer en algún espacio que tengan por ahí en casa, o incluso si tienen o pueden conseguir alguna lata de esas como de las de barbacoa, en una de esas pueden ponerla en el suelo y sobre ella hacer la fogata para que no vayan a dañar el suelo de su casa. Número 3, hacer pan de palo. Les dije que les iba a dejar el link de YouTube, está en la presentación, pero también se los voy a dejar en el Classroom para que lo vean cuál es la receta, lo hagan, lo cocinen y nos envíen ya sea un video o fotos de esto. Y por último punto, para poder aprobar esta especialidad, hay que pernoctar 2 noches en un campamento al aire libre.
Les damos chance de que lo hagan en su casa, puede ser en la cochera, puede ser en el patio de la casa, pero es importante que 2 noches duerman en su carpa, ya sea en el patio de su casa o en la entrada o a ver en dónde, pero 2 noches puedan dormir en un campamento al aire libre. Esta sección la puede certificar ya sea su mamá, su papá, o alguien de su mismo club que les pueda certificar esta última parte. Y bueno, pues ahora sí que me gustó esta frase, la felicidad comienza con un vámonos a acampar, ojalá pronto se termine esta cuarentena y podamos irnos todos de campamento. Que Dios les bendiga, no sé si hay dudas, preguntas sobre la especialidad. Bien, hay dos dudas. Una es, bueno, la primera es respecto al costo de un sleeping de pluma. Pues son caros, pero mira, la realidad es que los que andamos en esto, pues vamos a seguir en esto. Entonces siempre es bueno invertirle a un buen sleeping cuando tengan una oportunidad, a veces en Amazon o en Mercado Libre. Ahorita acaba de pasar el hot sale, puede haber sleepings de plumas hasta en unos 1,500 pesos a lo mejor. Porque en precio regular andarán entre 2,000, 2,500 un solo sleeping. Más o menos como en eso andan. Sí, muy bien. Sí, como tú lo dices, es una inversión si acampáramos cada fin de semana. Sí, te digo, al final de cuentas, siempre acampamos y son algo que te dura mucho tiempo. Es como cuando compramos una carpa, ¿no? No siempre, no la usamos siempre, pero tener un sleeping, por ejemplo, nos facilita muchas cosas para poder, sobre todo para viajar y para acampar. Son prácticos. Y si no quieren uno de plumas, pueden comprar uno sintético o uno de guata. Y hay algunos que traen en la parte de afuera, como les mencionaba, traen la temperatura para la que son apropiados. Entonces, con eso, aunque no sea de marca o no sea de plumas. Muy bien. La segunda, Juanqui, hay en el cuadernillo de orientador, pide que se explique el método para una fogata bajo la lluvia o en lluvia. Ok, cuando está lloviendo, el mejor lugar para encontrar leña es arriba de los árboles. Es donde suele estar más seca. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que cuando salgamos a buscar leña, busquemos preferentemente arriba de los árboles. ¿Por qué? Porque se genera una especie de paraguas. Los árboles, de la punta empieza a caer el agua hacia afuera. Entonces, cerca del árbol, del tronco del árbol, en las partes altas, por lo general no está tan mojado. Igual pueden encontrar yesca debajo. Si no ha llovido mucho, pueden encontrar yesca debajo de la parte húmeda. Generalmente por el otoño, por ahí de septiembre, octubre, noviembre, ya los árboles están más secos y cuando se secan suele haber mayor cantidad de yesca, entonces, o más hojas secas. Cuando hay humedad, la parte de arriba está mojada, pero la de abajo no. Igual podemos escarbar un poco y tal vez encontremos yesca seca aún cuando esté lloviendo. Ok, y eso sería digamos, la base o la materia prima, y ya al encender la fogata sería el método normal. El método normal, abres el espacio, obviamente tratar de que el espacio no esté muy mojado, o te puede servir incluso si tú lo llevas o lo tienes entre tus cosas, algún trozo de lámina o un pedazo de lata como el que les mencionaba, para poder tener para poder colocar tu fogata, si es que de plano estuviera muy, muy, muy mojado.
pero si está de plano muy mojado o si ya ha estado lloviendo toda la semana y el fin de semana sabes que tienes campamento, generalmente lo solemos aplazar, ya que si nos cae la lluvia a medio campamento, como suele suceder, pues ya ahí a veces se toman otras determinaciones de suspender el campamento o de regresar. Estas son medidas en caso de que las llegaras a necesitar. Ok, está bien. Entonces, no, bueno, creo que son todas. Bueno, pues también por mi parte es todo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Voy a detener la grabación, voy a guardar el video para igual subirlo a